Tenemos dos tipos de células, ¿verdad? La célula serosa, que la vamos a ver tincionada, y la célula mucosa, que no la vemos tincionada, y su núcleo se encuentra hacia el dominio basal. Son células planas, y esta es núcleos planos, perdón, y estos son núcleos redondos. Entonces, si se agrupan solamente las células serosas, vamos a tener esto: un acino redondeado, tincionado. A veces no se aprecia muy bien la luz, pero su núcleo redondito sí. Por eso diagnostico que es el acino seroso. Si en todo el campo veo solamente acinos serosos, entonces será una glándula parótida. Pero yo puedo ver entre ellas también células adiposas, porque hemos dicho que una característica de la glándula parótida es que presenta gran cantidad de células adiposas, ¿sí? La otra es el acino mixto, el acino mucoso, que no se tincionan, son más grandes, ya lo hemos visto, son como nubes pequeñas, ¿verdad? Con un núcleo aplanado hacia el dominio basal, y sí se puede observar la luz. Si yo en el campo veo solamente esto, o entre ellas uno que otra célula acino seroso mixto, diré que es una glándula sublingual, porque la glándula sublingual es a predominio mucoso. Y este es un acino mixto, donde yo puedo ver al acino mucoso y cabalgando células serosas que toman el nombre de semiluna serosa o semiluna de Januzzi. El puntero estoy indicando en el microscopio, porque no tenemos muchas láminas, a la semiluna de Januzzi o semiluna serosa. Pero reconozco que es un acino mixto porque veo yo que estas células están adyacentes o cabalgando a este acino mucoso. Eso tenemos que observar, porque la pregunta puede ser específicamente qué indica el puntero. Ustedes dirán semiluna de Januzzi o serosa. Diagnóstico de la estructura, un acino mixto. Y ahora sí podemos hablar diagnóstico del órgano. Si yo veo esto y predominio seroso, será una glándula submandibular. Pero si yo veo esto y un dominio de mucoso, será una glándula sublingual. ¿Está claro? Luego vamos a reconocer el conducto intercalar. Ya, hija, gracias. Por su escasa cantidad de células que la conforman, más pequeña que el acino seroso. Pero en este caso estoy señalando un conducto intercalar, pero que no se ha tincionado correctamente. Por el tamaño y la cantidad de células, yo puedo determinar que corresponde a un conducto intercalar. Luego veo yo el conducto estriado, que sí claramente se observa de un color acidófilo rosado. Su citoplasma, células cilíndricas, y su núcleo se ven redondos, una luz más amplia que el intercalar. Y si está rodeado de adenómeros, será un conducto estriado. El conducto excretor, que va a estar rodeado por una mayor cantidad de tejido conectivo, porque cada una de estas estructuras va a estar rodeado de tejido conectivo, porque es tejido epitelial, y el tejido epitelial siempre descansa sobre tejido conectivo, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeño espacio, pero que no es un espacio vacío, sino que es tejido conectivo. En cambio, el conducto excretor sí va a estar rodeado por una capa más gruesa de tejido conectivo, ¿sí? Entonces, por eso es lo que vamos a identificar estos elementos.
Ustedes saben que el esmalte es la estructura más mineralizada. Tiene 96% de elementos inorgánicos, 3% de agua y hasta un 1% de componentes orgánicos. ¿Ya? Y las unidades cristalinas, los elementos inorgánicos están organizados en unidades cristalinas, que ya lo hemos visto también, llamadas cristales de hidroxiapatita. Y estos cristales de hidroxiapatita se encuentran dentro de los prismas del esmalte. Si recordamos, los prismas del esmalte están determinados por la presencia de los procesos de tono. Todo eso lo sabemos. Entonces, la forma como se produce la melogénesis y la composición química determina propiedades físico-químicas del esmalte, también propiedades o características histológicas, lo cual nos ayuda a entender el comportamiento en las enfermedades como es la enfermedad de la caries dental. ¿Cómo voy a reconocer al esmalte? Porque se encuentra en la parte superficial, pero a veces no puede estar presente. Entonces, ¿cómo lo reconozco? Porque es de una coloración blanquecino amarillento, inclusive tiende a adoptar una coloración marrón claro dependiendo del grosor de la muestra. Aquí vamos a ver estructuras histológicas, unas líneas bien finitas que no están recorriendo todo el grosor del esmalte, como aquí. Pero no es porque no recorren, sino porque como tienen un recorrido ondulante, podemos ver estas líneas por acá, estas líneas por acá o por acá, pero son finas y numerosas. Esos son los prismas del esmalte, que contienen, en su interior van a contener a los cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Otras que es fácil de reconocer, las estrías de Retzius. Son bandas marrones, delgadas o gruesas. Y estas estrías de Retzius, que son zonas menos mineralizadas, su formación se dice, como corresponden a zonas hipomineralizadas, a la forma como se da la melogénesis. Hemos visto que la melogénesis se da con etapas de producción y etapas de reposo, o sea, en forma rítmica. Y estas etapas de reposo me determinan la presencia de estas estrías de Retzius. Pero hay otra teoría que me gusta más y que dice que la presencia de las estrías de Retzius se debe al tipo de fuente de nutrición. Por ejemplo, los dientes temporales no tienen estrías de Retzius y si tienen, las tienen muy escasas. ¿Por qué? Porque como estas son zonas mineralizadas, entonces el diente temporal no presenta estas zonas menos mineralizadas porque la fuente de calcio, la nutrición es continua. Recuerden que el bebé, ¿cómo se nutre el niño y el feto? Usted dijo. Bueno, ya es su responsabilidad, hija. ¿Cómo se nutre? A través de la sangre, ¿no? La sangre que está circulando continuamente, no hay un momento que descanse. Entonces el calcio le está llegando de la mamá en forma continua. Y es por eso que los dientes temporales no presentan, y si la presentan son muy escasas, estrías de Retzius. En cambio, los dientes permanentes se forman más en la vida postnatal, después de que nacemos. La mayor cantidad de esmalte de los dientes permanentes se forman en la vida postnatal. Y después que nace el bebé, ¿cómo se nutre? No es en forma permanente, sino cada 4 horas, cada 3 horas, ¿no? Y es más, si no lacta la mamá, si no lacta, por lo menos la leche materna tiene una concentración constante. Si no lacta y le dan los productos, fórmulas, perdón, depende de la cantidad de fórmula que le coloquen. Le pueden colocar más, le pueden colocar menos, de tal manera que la concentración de calcio no es igual. Y va a depender de la economía, porque la gente muy humilde inclusive le da o una leche muy aguada o simplemente le da su cocoa, ¿no? Porque no hay dinero.
Entonces, como la fuente de calcio es discontinua, la nutrición es discontinua, por eso es que se remarcan estas estrías de recios. Los dientes permanentes entonces tienen una mayor cantidad, o sí tienen estrías de recios. Los dientes temporales no. Y la expresión superficial, o sea, en el esmalte superficial de estas estrías de recios son los periquematíes. Cuando ustedes empiecen a atender paciente, aquí tengo el esmalte, y hagan incidir la lámpara, o sea, la luz sobre este esmalte de un diente recién erupcionado, de un diente joven. Ustedes claramente van a observar unos rodetes en el tercio cervical. Y estos rodetes corresponden a los periquematíes, ¿sí? Los periquematíes. Pero en ustedes, si se observan en el espejo, ya no lo van a ver. ¿Por qué? Porque el cepillado constante ha alisado estos rodetes y vemos un esmalte liso. Jefferson, ¿los dientes temporales presentarán periquematíes? No. No. ¿Por qué? Porque no tienen estrías de recios, ¿verdad? Muy bien. Luego vamos a tener estos palitos, miren, pequeñitos, adyacentes al límite anelodentinario. Esto es dentina. Estos son los usos adamantinos. ¿A qué corresponden o a qué se debe la presencia de usos adamantinos en el esmalte? A los túbulos dentinarios o fibrilla de Tomes o procesos de Tomes, que es lo mismo, que han quedado atrapados en el esmalte. Ojo, han quedado atrapados. No es que el túbulo dentinario o la fibrilla de Tomes o prolongación odontoblástica penetre el esmalte, no, sino que han quedado atrapados. ¿Y por qué quedan atrapados? Si recordamos, la dentina se forma primero. Se ha secretado la matriz de dentina. Y para que esta matriz de dentina se mineraliza, tiene que madurar. Tiene que madurar. Mientras eso, ya el ameloblasto ha secretado su esmalte, y mientras la matriz de dentina va madurando, sabemos que el esmalte o la matriz de esmalte, ni bien es secretada, inmediatamente se va a mineralizar. Es como que sobre esta predentina una gelatina a medio cuajar, no digamos aguada porque ya algo habrá empezado a madurar, y yo le pongo un peso, ¿qué va a pasar? Mi esmalte, que está mineralizado, va a producir depresiones en esa dentina. Y en esta depresión había túbulo dentinario o la prolongación odontoblástica. Por eso es que queda atrapado. Por eso el límite amelodentinario que debe estar acá es ondulante. No hay una goma que pegue esmalte con dentina, no. Sino que justamente la forma como se da y en el tiempo que se da la melogénesis y dentinogénesis hacen que el límite amelodentinario sea pues así ondulante. Esto es esmalte, esto es dentina, ¿no? El esmalte mineralizado produce estas depresiones. Entonces, esta es una retención mecánica, ¿sí? Entonces, esos son los usos adamantinos. Tengo otras estructuras, miren estas líneas que podemos observar que abarcan todo el esmalte, inclusive pueden pasar hacia la dentina. Son las lamelas adamantinas o laminillas del esmalte. Son resquebraduras. Yo no sé si ustedes han visto una pared tarrajeada y pueden ver ahí resquebraduras, o un piso de cemento también ven resquebraduras. Son resquebraduras que se han producido pues cuando al momento de secar, fraguar, se debe llamarse ahí también, aumenta la tensión y explota, ¿no? Y por eso hay esa resquebradura. Igualmente, una de las causas de esta resquebradura es eso. Y se puede producir durante la amelogénesis, donde produce eso, o durante la erupción dentaria. El diente está erupcionando, de repente recibe un trauma, una fuerza intensa, es como un queque recién salidito, le ejercemos presión, puede también resquebrajarse, ¿no?
igualito sucede aquí. Se separan los prismas y se forman estas resquebraduras. O también se dice que se forman durante la preparación de esta muestra, porque tenemos que frotar el esmalte, el diente, hasta obtener una muestra delgada. Y en una de esas se nos puede hacerse una línea de fractura, ¿no? Entonces son las causas por las cuales se forman estas lamelas adamantinas, que pueden quedarse solamente en el esmalte y es tipo 1, pueden llegar al límite amelodentinario, que es el tipo 2, o atraviesan la dentina, que es el tipo 3. Estas lamelas sí tienen implicancia clínica. Recuerden que son como conductitos, ¿no? Porque es una resquebradura por donde puede pasar el pH ácido o pueden pasar bacterias. Si una caries se inicia aquí por encima de esta resquebradura, de esta lamela o adyacente, ese ácido va a discurrir rápidamente por esta lamela. Entonces, estas lamelas adamantinas contribuyen al avance rápido de la caries dental. Y son resquebraduras internas, hijos, porque ustedes hacen incidir la lámpara sobre el esmalte y van a ver esa resquebradura. Y a veces decimos, uy, ahí hay una línea de fractura, ya se me hizo el día o la semana, le voy a hacer su corona. Pasan el explorador y la superficie del esmalte es completamente lisa. Esa es una lamela porque esta resquebradura es interna. ¿Estamos? Y otra estructura histológica, miren que parece un arbolito de bonsái, le digo yo, o un manojo de hierbas. Miren, es así, no es una línea como esta. Estos son los penachos del interés. ¿A qué se debe su formación, estos penachos del interés? Los prismas del esmalte, estos prismas, tienen un recorrido ondulante. Aquí debo tener otro prisma y se me ocurre aquí otro prisma. Entonces, cuando nosotros hacemos un corte transversal, vamos a ver diferentes planos. Y aquí vamos a ver este entrecruzamiento. Y es lo que a la observación microscópica vamos a ver este manojito de hierba, ¿no? Entonces, lo correcto es observarlo en un corte transversal, porque estoy viendo todos los planos. Aquí hay un prisma, otro prisma y así. Si yo hago un corte sagital, solamente vería este prisma. Por lo tanto, no puedo ver el penacho, porque el penacho es superposición de los prismas. Porque ella puede estar acá, ella puede estar acá, el otro por allá y el otro por allá. Solamente veré este penacho si yo hago un corte transversal, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver entonces ahora, chicos. Ya las láminas de glándulas salivales estamos viendo, reconozcan los acinos, vean todo el campo para que determinen ya frente a qué glándula están, y luego vamos a ver también los conductos glandulares. Voy a ir poniendo esmalte. Mientras tanto, observen. ¿Hay alguna pregunta al respecto, hijos? Ya, observemos entonces.